Bueno, gente, vamos a ver ahora este video de todos los cultos cristianos falsos, básicamente los cultos heréticos, que cada uno está explicado. Uno de estos días, si quieren, podríamos ver un video de las herejías, porque hay una lista de herejías, hay como 70 herejías, una cosa así por el estilo, y ahí las explicamos. Miles de personas afirman que estas doctrinas nunca debieron haberse prohibido, mientras que otros... No, de hecho, sí. Por ejemplo, que hay una o dos que son directamente heréticas. Esto ya está anatematizado hace siglos. Creo que lo dije antes en el directo. Por ejemplo, los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová llevan como 1500 siendo herejes. Y eso que la iglesia no existe ni hace 200. Aseguran que provienen del mismo infierno. Entonces, ¿quién tiene razón? Bueno, antes de darte mi opinión, algo controversial, vamos a investigar a todas ellas, empezando por la más extrema de todas, los mormones. Surgidos en el siglo... Yo diría las cruzadas si fueran hoy. No, todo eso es mentira, no harías eso. Yo soy neopagano, liberal del Tercer Reich, sí, claro que sí. Y también eres género mobiliario. Oye, ¿ustedes han visto eso? Lo del género mobiliario. Hombre, eso sí me da risa. No sé por qué. Yo tengo 8 años mentales o no sé. La turbo extrema derecha me tiene mal. Género mobiliario. Sí, mira. ¿Ustedes han visto eso, lo del género mobiliario? ¿Con cuántas personas has estado en tu vida? Con uno, que fue con el que me casé. Estos brazos no han tocado más que a María Teresa Morales Lentero. María Teresa Morales Lentero. No sé, 40, como unas 20. Ah. Los ciegos me llaman por videollamada y dicen que me veo duro. Me llamo Vin y yo me identifico como género no binario. ¿Qué? Género mobiliario. Yo te Identifico como género no binario. ¿Qué? Género mobiliario. Yo tengo el brillo, soy como la luna, brillando hasta en lo oscuro. No me identifico ni con ser hombre ni con ser mujer. Y yo me llamo Mercedes. Los temas míos te ponen a saltar y no lo hago para los canguros. Buenas, yo Y yo me llamo Mercedes, claro. ¿Tú también quieres ser género mobiliario, Max? soy Macarena y soy lesbiana. Liviana. La jeva tuya está que bendecida, lo publicó hasta en su muro. Liviana. Es una cosa, ella ha ido contigo, ¿qué es lo que hace? Con otro. con el novio de la otra. Ah, bueno. Eso se llama relación abierta. Relación abierta. Antes se llamaba putada. Bigo y crazy Bigo. Antes se llamaba putada. Si mata gente, somos dos asesinos. ¿Alguna vez te has despertado y no sabías si eras hombre o mujer? No, eso no. Yo sé que yo tengo rabo. La caja fuerte, todos los flow con vino, contigo. Yo tengo rabo. No, eso no. Yo sé que yo tengo rabo. La caja fuerte, todos los flow con vino, contigo se fue y conmigo se vino. Ay, gran paréntesis, pero bueno, tenía que ponerlo. Siglo XIX, en Nueva York, su fundador, Joseph Smith, afirmó haber recibido una visión divina. Dios Padre y Jesucristo le dijeron que todas las otras iglesias estaban equivocadas Claro que y que sí. él era el elegido para restaurar el verdadero cristianismo. Poco después, Bueno, tiene a su favor que las partes del cadáver santo de Cristo están en Estados Unidos gracias a... Se nos reveló esto gracias a Steve Ballmer, pero aparte de eso lo veo complicado. de este supuesto encuentro, dijo encontrar unas tablas de oro enterradas en una colina. Con la ayuda de unas piedras vivientes, las tradujo y nació así el libro del Mormón, una especie de complemento a la Biblia. Según las creencias de los mormones, Dios Padre fue un humano en otro planeta. What? Jesús predicó en América tras resucitar y los humanos... Eso se explica por las partes del santo cadáver en Estados Unidos. Eso lo explica todo, Eso es lo único que me creo. Todo lo demás son puros inventos. Todo lo demás es anatema. pueden convertirse en dioses. Pero si todo esto te parece ya bastante escandaloso, tenés que escuchar lo siguiente, porque los mormones creen que la Trinidad no... Eso lo explica Yoyos exactamente. Esa es una tercera revelación que vino después de los mormones.
no existe como unidad, sino que Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo son tres dioses distintos. Ahora, ¿por qué se considera la doctrina de los mormones una herejía? Bueno, porque rompe con las bases fundamentales del cristianismo histórico. Claro. Decir que son tres dioses diferentes, eso es ultra recontraherético. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno en tres y tres en uno. Deuteronomio 6:4 dice: el Señor tu Dios uno es. Pero además, si Dios hubiese sido una creación, un hombre en otro planeta, entonces no es eterno. Y si no es eterno, bueno, claro, si era en otro planeta, entonces ¿quién creó el universo? El Génesis es mentira entonces. no es el Dios de la Biblia. Antes que naciesen los montes, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Pero hay muchas otras cosas que tienen que ver con la forma en la que ellos viven, que realmente dan para un video completo. Ey, pero pará, porque esta no es la única enseñanza. Por cierto, sí, hay cositas raras. No solo eso de que sean los mormones los que tienen muchas esposas, o tenían. Sanderson también es mormón, por cierto. Debe ser por eso que le da por inventarse religiones. También, dato curioso, los mormones no toman café. Entonces, para mantenerse despiertos, toman unos refrescos todos bizarros que tienen como 20.000 ingredientes. Uno de estos días podemos ver algo de eso. Que es muy curioso, que toman cócteles de frescos como si fueran café. Enseñanza que reinventa por completo la figura de Dios, porque tenemos a la siguiente doctrina en nuestra lista, la de Dios Madre, predicada por la Iglesia Misionera Mundial de Dios. Ellos... sí, está la iglesia coreana toda rara, Ya pasé el link de video, Memo, yo ahorita lo veo. Solo los más conservadores viven de poligamia. No, pero de hecho yo creo que eso ya se prohibió, ya está doctrinalmente prohibido. Los mormones tiran mucho de gnosticismo y los escritores de Star Trek. Los escritores de Star Trek, eso sí no lo sabía. Porque los cientologistas, esos también esos son aparte. Tienen una de las creencias más particulares de todas, y es que este grupo enseña que Jesucristo ya regresó a la tierra. Sí, la segunda venida ya sucedió, pero de manera espiritual en el año 1988. El fundador de este grupo fue conocido como Dios Padre, y su esposa, que aún vive, es llamada Dios Madre. En muchas universidades los miembros reclutan jóvenes prometiendo enseñanzas sobre la verdad original, pero Jesús nos advirtió que si alguno les dijere: miren, aquí está el Cristo, o mirad, está allí, no le crean. Pero si me... ¿Para qué dijo? Que no lo escuché. Entonces, si alguno os dijera: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no les creas. Sí, bueno. De hecho, en Utah hay 50.000 negros en un estado de 3 millones de personas. Claro, porque eso es... Utah está como que en el centro de Estados Unidos. Ahí no llegaron los sureños ni los campos de algodón. Entonces, ¿para qué tener esclavos allí? Creo que ese estado ni siquiera existía antes de la guerra civil. No fue por esta iglesia que mataron a Shinzo Abe. A lo mejor fue por esta, no estoy seguro, pero yo sé que fue un tipo loco religioso. Dijeren: miren, aquí está el Cristo, o mirad, está allí, no le crean. Pero si el mensaje esto es extraño o peligroso, espera conocer a un grupo que dice que Jesús no fue Dios, sino un ángel muy poderoso, los testigos de Jehová. Para comenzar, ellos creen que solo 144.000 personas van a ir al cielo, mientras que el resto vivirá en una tierra restaurada. ¿Cómo? ¿What? Esto sí no lo sabía. Ya de por sí es un poco polémico, pero lo más impactante es esto. Para ellos, Jesús no es Dios, no es el Hijo de Dios, no es Dios encarnado. Exactamente. Y esto, no creer que Dios es, que Cristo es Dios, que Jesús es Dios, eso se llama herejía arrianista. Eso se llama herejía arriana. Y esa fue una de las primeras herejías en el siglo II o en el siglo III. Exacto. Porque habían básicamente existen exactamente 3 posturas al principio de la iglesia. Que que Jesús era hombre, herejía arriana, que Jesús era solo Dios, que herejía gnóstica, y que Dios era hombre, 100% hombre, 100% Dios, que es la postura de la iglesia católica y que defienden todos los cristianos. Como vos y yo podemos llegar a creer. Por el contrario, afirman que es el arcángel Miguel encarnado, un ser muy poderoso pero creado, a diferencia de lo que han predicado la gran mayoría de los cristianos a lo largo de los... Entonces no es 100% arriano, pero sí es herético.
siglos, que es que Jesús fue increado, fue engendrado por el Padre y es uno con él. Al igual que los mormones, los testigos de Jehová rechazan la Trinidad, niegan la existencia del infierno y usan una Biblia propia con modificaciones claras adaptadas a sus doctrinas. Pero una de las cosas más duras de esta fe, de esta iglesia, es que si alguien abandona la organización, sus familiares deben cortar todo contacto con él, literalmente. Pero ¿por qué se los considera herejes? ¿Por qué la doctrina de los testigos de Jehová es una herejía? Bueno, porque niegan la divinidad de Cristo, y como dice el Evangelio de Juan, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. También niegan la existencia consciente del alma tras la muerte, contradiciendo pasajes como: no teman a los que matan el cuerpo, temed más bien a los que pueden destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Pero mientras en América, en Estados Unidos, en Occidente surgían este tipo de doctrinas, bueno, en Asia no paraban de aparecer mesías, porque nos Bueno, eso sí. Nunca me quedó en claro si Dios es alguien omnipresente, nada que ver con Jesús, o Jesús es Dios. Perdón, no leí el manga. ¿Cómo que no leíste el manga? Estúpido. No, Dios es esto. Es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Lo sabe todo, lo puede todo y lo ve todo. Todo lo ve, todo lo sabe y todo lo puede. Y Dios se encarnó. Pero por alguna razón renunció a parte de esa omnisciencia. Supongo que para acercarse a la naturaleza humana. Porque cuando le dicen que Lázaro se murió, él no lo sabía. toca ver ahora la Iglesia de la Unificación en Corea del Sur. Esta organización fue fundada por Sun Myung Moon, quien se autoproclamó el Mesías diciendo que Jesús había fracasado en su misión bueno, tremenda blasfemia acaba de soltar este hombre. original y que él venía a completarla. Junto a su esposa son considerados los verdaderos padres de la humanidad y entre sus enseñanzas se destaca que todos serán salvos, que la Trinidad es una farsa y que Eva, la primera mujer, tuvo relaciones sexuales con Satanás, dando bueno, perfecto. origen así al pecado. Hay que ver, ahorita lo revisamos. Vamos a ver eso. El miembro de qué secta mató a Shinzo. A ver, para que no lo sepan, el ex primer ministro de Japón lo mataron a tiros. Le pegaron un tiro mientras estaba en un meeting. Y bueno, según me dice aquí, Yolmor fue por una secta. Y en efecto, fue un unificacionista. Pues claro, hay otras cosas que son los unicitarios, que son otra vaina, que es una secta protestante. Original. Sus bodas masivas y creencias sobre la sexualidad divina los han vuelto un culto muy controvertido. Oye, pero mira, son bastantes. Bueno, también tomemos en cuenta que el cristianismo está creciendo mucho en China, en Corea y en Japón, así que puede ser algo de esto. ¿No había sido Lilith la que fue tentada? Sí, pero es que Lilith no es un personaje bíblico. Lilith es un personaje del Talmud. El Talmud es una especie de tradición oral judía, que es una especie de complemento para el Antiguo Testamento. Entonces hay personajes del Talmud que no aparecen en la Biblia, como Lilith, como Metatron y cosas así por el estilo. Y hay muchas cosas extrañas en esta iglesia, pero el problema teológico fundamental es que presentan a Cristo como un fracasado, añadiendo nuevas revelaciones que contradicen el evangelio. Y como dijo Pablo en Gálatas, si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia... En Japón son muy pocos, Entonces sí, yo sí sabía que habían crecido mucho en China y en Corea. Y aquí vemos una muestra, pues, incluso aunque sean heréticos. Otro evangelio sea maldito. Ahora, en un momento voy a revelarte las enseñanzas más polémicas que fueron prohibidas por la iglesia, pero primero necesitamos una brújula. ¿Cómo sabemos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? Bueno, para eso necesitamos saber qué es lo que entiende el cristianismo como fundamento de la fe. La gran mayoría de cristianos a lo largo de toda la historia han creído en la autoridad de la Biblia como palabra de Dios. Asimismo, se enseña que la salvación
no es por obras humanas o esfuerzos, sino por gracia mediante la fe en Cristo Jesús. Los cristianos también afirmamos que Dios es uno en esencia y tres en personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo que conocemos como la doctrina de la Trinidad. También que Jesucristo es Dios eterno, no creado, que se hizo hombre, vivió sin pecado y murió en la cruz como sacrificio por los pecados de toda la raza humana, resucitando el tercer día y que además un día regresará en gloria. Y si bien hay otras cosas que también hacen a la enseñanza cristiana, esto sería lo más fundamental, por lo que toda iglesia, toda doctrina que niegue la divinidad de Cristo, la Trinidad, la suficiencia de las Escrituras o suficiencia. Ahí tenemos un problema. el evangelio tal como fue entregado se considera una herejía, no por intolerancia, sino porque altera directamente la esencia de la fe cristiana. Pero o por lo menos puede ser una apostasía. Si ustedes han visto el lore de Warhammer, ustedes saben que hay una época que se llama la época de la apostasía o el siglo de la apostasía, no sé cómo se dice exactamente. Bueno, la apostasía es básicamente renunciar a una pequeña parte de un credo. Entonces, tú crees en el 90% de una religión, pero una cosita la rechazas. Eso es una apostasía. Entonces, claro, si tú aceptas todos los dogmas cristianos menos uno, eso te convierte en un apóstata, no en un hereje. que hay quienes no creen en nada, no tienen fe, pero igual forman parte de una iglesia. Sí, como lo escuchás, estamos hablando de los unitarios universalistas. Ah, mira, los unitarios, eso es lo que estaba viendo ahorita. Una iglesia bastante abierta, es para todos, inclusive para los ateos. Nacidos de la unión entre dos movimientos, los unitarios que niegan la Trinidad y los universalistas que niegan el infierno. Ellos creen básicamente que todas las religiones llevan a Dios, o incluso más. Hay quienes piensan dentro de esta organización que Dios es una idea útil más que un ser real. Su fe o su práctica se basa más... Es una buena respuesta, ¿eh? No leí, jugué ni me informé de Warhammer. Tengo laburo y vida social, jajaja. Sí. Verga, yo creo que a Memo como católico le gusta el lore de Maker en Dragon Age. Yo no sé nada de Dragon Age. Nada. Y como es un producto de EA, menos ganas me dan de verlo. Más en la justicia social que en la Biblia. Dios es un motor para hacer cosas buenas hoy, no por temor al infierno, porque ese no existe. La doctrina de que no existe el castigo eterno es conocida como universalismo y contradice enseñanzas bíblicas muy claras, como la que Jesús dice en Mateo 25:46. Y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Pero por si las dudas, al afirmar que todos los caminos llevan a Roma o que todas las religiones conducen a Dios, están negando las palabras del mismo Cristo, quien en Juan 14 dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie, escuchaste bien, nadie viene al Padre si no por mí. No es por mí. Pero seguimos con la siguiente doctrina nuestra. Bueno, entonces eso echa por el suelo lo que yo siempre he creído, que tú podrías llegar a la verdad revelada de Dios y de Cristo Jesús a través de la introspección. Lo que pasa es que somos tontos y necesitamos la Biblia. Pero bueno, no sé si tendría que estudiarlo más. La de la Iglesia Ni Cristo. Surgida en Filipinas, este movimiento afirma que es la única iglesia verdadera. Bueno, como lo hacen prácticamente todas. Este movimiento afirma en nuestra lista la de la Iglesia Ni Cristo. Surgida en Filipinas, este movimiento afirma... filipino. La religión de The Maker es muy similar a la cristiana. No sé, la que sí me gusta mucho, aunque sea estéticamente, es la de Blasphemous. Es una versión oscura, siniestra y retorcida de los flagelantes, pero me gusta mucho la estética de Blasphemous. Que es la única iglesia verdadera. Bueno, como lo hacen prácticamente todas en este listado. Fundada por Félix Manalo, quien se autodenominó el último mensajero de Dios, niega la Trinidad. No me sorprende. El bautismo de infantes y la salvación por fe solamente. Entre sus creencias destacan que solo el Padre es Dios y que no hay salvación fuera de esta iglesia, por lo que quienes mueren fuera de ella automáticamente van al infierno. Además está decir que sus enseñanzas contradicen doctrinas fundamentales de la Biblia, como la de Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Claro, pero se te olvida eso de que yo muestro mi fe a través de mis obras y mis obras a través de la fe.
Nos ponemos un poquito más firmes, también contradicen lo que escribió Pablo en Corintios, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, así también Cristo. El cuerpo es Cristo, no una institución humana, es el Hijo de Dios. Pero quizás la doctrina más desconectada del Evangelio es la que niega que el mal o el sufrimiento existen. Hablo de la siguiente en nuestra lista, la ciencia cristiana. Ah, bueno, pero ¿qué es esto? Yo no conocía ni la mitad de estas vainas. A pesar del nombre, esto no trata ni de ciencia ni tampoco de la fe cristiana. Fundada por Mary Baker Eddy en el siglo XIX, esta doctrina afirma que el mal no existe, que la enfermedad es una ilusión y que la mente crea la realidad continuamente. Por lo que ir al médico es innecesario si uno piensa correctamente. Dios no es un ser personal, Piensen positivo, bro. sino una ley que rige el universo. Y por supuesto, claro está, también niegan la Trinidad. Sus enseñanzas contradicen la doctrina de la creación como el reconocimiento bíblico del dolor, del mal y el sufrimiento. Como cuando escribió el apóstol Juan, En esa clase de miembro Snyder. Mi clase es de próstata de Chile, entonces, claro que sí. Claro que sí, tienes una pelota en el huevo derecho, bueno, no, olvídate. Solo tienes que pensar que no lo tienes. Y listo, te curaste, pero... el mundo entero está bajo poder del maligno. Pero además, si la enfermedad es una ilusión solamente, ¿por qué dice la Biblia en Santiago que si alguno está enfermo llame a los ancianos de la iglesia y que... ¿En serio? No es clickbait. No, pero estarás confundiéndote con cienciología para ver. Mierda, sí. Ay. Ah, bueno, esto es lo que pasa. Él cree que hace buenas películas, entonces como lo piensa mucho, moldea la realidad y sus películas para él son buenas. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que pasa, claro. Es eso, claro, como todo es aquí con el poder de la mente, claro. Yo pienso que mis películas son buenas y así cree que son buenas. la oración de fe los salvará. Pero no todas estas enseñanzas comenzaron con nuevas visiones sobre Dios. Algunos empezaron con un interés mucho más oscuro, que es contactar a los muertos. Pasamos a la siguiente enseñanza de nuestra lista: los espiritistas. En el siglo XIX, mientras nacían movimientos como los mormones o los testigos de Jehová, también surgió en Estados Unidos otro grupo igual de desconcertante: los llamados espiritistas. Ellos creen que es posible comunicarse con los muertos mediante mediadores o mediums y rituales. Muchos lo ven como algo inofensivo o hasta algo espiritual, pero ¿qué es lo que dice la Biblia al respecto? Bueno, no se hallará en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni quien consulte a los muertos. Bueno, tomar cosas del Deuteronomio. Claro, esto es algo que dice, no me acuerdo si fue el ex fraile, un ex fraile youtuber, o el padre Han, el chino este que fue a The Wild Project. El padre chino peruano. Algo así. Que no tienes que tomarte al pie de la letra todo lo que sale en la Biblia. Hay como un orden de jerarquías donde lo más importante, y evidentemente lo más importante, es el evangelio, la vida de Cristo. Y el Deuteronomio es básicamente, está nerfeado, vamos a decirlo así. Está desactualizado porque en el momento de la crucifixión, Cristo había armado la nueva alianza, la alianza nueva y eterna, que se cierra con la Eucaristía. Entonces la vieja alianza, la de Moisés, queda sin vigor. Y estas cuestiones del Deuteronomio, que son básicamente el código legal israelita judío, no tiene por qué atenerse a nosotros. De hecho, lo que dicen los testigos de Jehová de que no aceptan ni transfusiones ni tatuajes es por cosas del Deuteronomio, pero estas son leyes para los judíos de la época de Moisés, no para nosotros los cristianos. La Biblia es como el Codex Astarte, entonces, bueno, si lo quieres poner así, bueno. Según el pensamiento cristiano, el problema con el espiritismo no es solo que se aparta de la revelación bíblica, sino que abre la puerta a muchos engaños peligrosos. Desde la perspectiva de la fe cristiana, el diablo se puede disfrazar de ángel de luz, por lo que algo inofensivo como una conexión espiritual con alguien que ya no está en este plano puede ser una trampa. Así que aunque algunos espiritistas hablen de Jesús o usen lenguaje de fe, lo cierto es que su práctica los aleja de la Biblia y claro, esto es totalmente, esto no es ni siquiera herético, esto es
satánico. Esto es satánico. Esto no tiene ningún asidero con la realidad. Al igual que la astrología. Aunque la astrología tiene también un fundamento cristiano, o por lo menos abrámico. Porque la gente tenía la idea, ustedes saben esta idea loca de que de los terraplanetas, de que el mundo, el cielo es una cúpula y toda esa mierda. Bueno, hay como varias, según ellos, hay varias capas de cielo. Entonces, mientras más alto estés en la capa del cielo, más cerca estás de Dios y por ende hay más poder divino y luego se filtra y toda esa mierda. Entonces, los astrólogos creen que, bueno, ese era el fundamento de que como los astros, los planetas y las estrellas y todo eso están en el cielo, más cerca de Dios que los humanos, están más cerca del poder de Dios y que por ende sirven para predecir el futuro, lo cual es ridículo, porque ya Cristo también lo dice. El único que sabe el futuro es el Padre, que está en los cielos, solo Él. Entonces eso hace inoperante la astrología. De la fe cristiana. Pero hay quienes no intentaron añadirle algo nuevo a la palabra. O sea, el Viejo Testamento, como el Deuteronomio, debe ser tomado como una especie de guía y no como reglas estrictas, ni siquiera como eso. Levítico y Deuteronomio, por lo menos, y un poquito números también, son libros para darte contexto de cómo era Israel o el germen de lo que era Israel, porque son básicamente eso. El Levítico y Deuteronomio son libros de leyes, literalmente de leyes. A ti te explican cuál es la condena para matar a alguien, qué pasa si tú robas, ese tipo de cosas. Y evidentemente un código legal ya no es vigente para nosotros en ese sentido, ¿me entiendes? En particular porque que Jesús lo dice, que Él es la ley de Moisés. Entonces, si Cristo es la ley de Moisés, solo tenemos que hacerle caso a Cristo, no al Deuteronomio, ¿me entiendes? Ya llegó mi vaina. Denme un segundito. Ok, vemos esto y nos ponemos un iceberg mientras me alimento. Para ver qué me dijeron aquí. O sea, el viejo sí, ahí tiene lo que confundía astrología con astronomía, sí. Jesús trajo una nueva ley con la resurrección, que es el Nuevo Testamento, sí. Claro, tienes que estudiarlo para entender el contexto de esta gente, de los israelitas. La resurrección y la vida en el cielo después de la muerte no son contradicciones. Ahí ya tendríamos que sentarnos a debatir eso para entenderlo bien. Porque yo lo que entendí es que básicamente cuando nos muramos y si estamos en Cristo, vamos a ser ángeles. Entonces todo ese tipo de cosas terrenales de los humanos serán irrelevantes. No cambiar lo que ya estaba escrito. Hablamos de la comunidad cristiana o antroposofía. En Austria, a finales del siglo XIX, un hombre llamado Rudolf Steiner mezcló ideas esotéricas, la reencarnación, jerarquías de ángeles y un poco de cristianismo, creando un sistema filosófico novedoso, la antroposofía. De ahí nació la comunidad cristiana, un movimiento que mantiene una liturgia muy parecida al cristianismo tradicional, con sacerdotes, sacramentos y ritos, pero con una
teología completamente distinta. Ellos creen que Jesús era un hombre común y el Cristo descendió sobre él en el bautismo. Bueno, esto es arrianismo entonces. Esto sí es arrianismo. También afirman que la Trinidad No, ya espérate, pero hazme la pregunta, Juan, y para verla, repítemela, para no buscarla aquí en el chat. Entonces esto es herejía arriana por lo menos. no existió siempre, o que la Biblia no es la única fuente de verdad. Más allá de las escrituras, lo que permite ver el mundo espiritual y comprender a Dios es una conciencia elevada. Esta reinterpretación mística de Jesús y del cristianismo choca directamente con las palabras de Timoteo, que toda la escritura es inspirada por Dios y que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, tal como lo redacta el autor de la carta a los Hebreos. La fe cristiana enseña que Jesús no fue un hombre adoptado por una fuerza divina o poseído por un espíritu de Dios, sino que realmente era Dios hecho carne desde su concepción. Por eso, aunque este tipo de organizaciones conserven rituales y símbolos cristianos, caen en el sincretismo, en mezclar... Mira, aquí ya te encontré la pregunta. Dame un segundito entonces. Pregunta, profe, ¿qué diferencia hay entre el cristianismo y el judaísmo? Es que no sé. Bueno, básicamente son dos. Primero, que los judíos no creen que Cristo fuera el Mesías. Por ende, ellos solo leen el Antiguo Testamento. Y en segundo lugar, que más que una religión, ser judío es una cuestión étnica. Entonces hay muchos judíos que no practican la religión, pero se identifican como judíos, hacen fiestas judías y se circuncidan. Entonces, claro, es básicamente eso. Ser judío para alguien en el siglo XXI es básicamente formar parte, es como ser gitano, es como ser alemán, es como ser, no sé, ser checoslovaco. Entonces eso, es parte de su identidad nacional y cultural. No es solo una religión. Y dogmáticamente ellos no creen que Cristo es el Mesías, lo siguen esperando y que todavía respetan el antiguo pacto, la vieja alianza de Moisés con el pueblo prometido. Juego extraño con la fe. Y básicamente también eso, que rodaron por todo el mundo y que son básicamente los venecos de la antigüedad. Son considerados heréticos desde el punto de vista cristiano tradicional. Los filtros para identificar qué cosa es o no una doctrina que no debe ser creída por un cristiano son bastante claros. Todo lo que niegue que Jesús es Dios eterno o que afirme que la salvación eterna dependa de ritos o méritos humanos, que contradiga la existencia del cielo o el infierno o sustituya la Biblia con nuevas revelaciones modernas, se considera una herejía. No porque los cristianos, sean protestantes, católicos, ortodoxos, crean que son los dueños de la verdad absoluta, sino porque creemos Dios ya habló y que alterar su palabra es una forma de idolatría. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Incluso si los líderes de estos movimientos son sinceros o sus seguidores son buenas personas, la sinceridad no sustituye la verdad. Si no estamos adorando al Dios revelado en Cristo en las Escrituras, bueno, estamos adorando un ídolo, algo que hemos construido con nuestra propia mente. Es fácil perdernos en un mundo lleno de religiones. Muchos están ahí buscando Oye, en serio, Dandy. De él sí confiesa que Trump le amenazó de muerte si no aflojaba el coroto. Mierda. Bueno, pero es cierto eso, que Trump en una de estas ruedas de prensa que hacen en el avión dijo que luego de que metieron preso a Maduro, habló con Delcy y dijo, o negociamos. experiencias espirituales o respuestas rápidas o simplemente pertenecer a un grupo, y esos vacíos, esas necesidades a veces las llenan doctrinas que usan la figura de Jesús pero que la distorsionan tanto que ya no se parecen nada a él. Amigos, la historia nos muestra que las herejías no suelen aparecer con cuernos y con una capa negra, no, muchas veces parecen más espirituales que las creencias comunes. Por eso el apóstol Pablo decía: examinadlo todo, retened lo bueno. Ahora, este video no busca burlarse ni atacar a nadie, sino simplemente encender una luz para que puedas comparar lo que escuchas y lo que lees con lo que Dios ya dijo en la Biblia. Pero no solo los cristianos han prohibido enseñanzas, también han prohibido libros que estaban quizás incluidos en la Biblia, pero que ¿Se podría considerar que el Antiguo Testamento es un libro biográfico de Israel? Sí, pero es más que eso. Eso me lo explicaron en un curso, una introducción a la Biblia que me dieron hace algún tiempo. Para ver. No, aquí no lo dice.
Aquí no lo dicen, pero había un Excel, esta hojita es donde yo voy poniendo los libros que me voy leyendo de la Biblia. Bueno, yo terminé primero en Samuel, por cierto. Entonces, hay diferentes tipos de libros. La Biblia es una biblioteca. Son diferentes documentos de diferentes autores escritos con siglos de diferencia. Entonces, están los libros que yo llamo mitológicos, digámosles mitológicos, que son Génesis y Éxodo. Y si quieres, Josué. Luego hay libros, bueno, está el Pentateuco, que es eso. Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Levítico y otra broma más, que ahorita no me acuerdo cuál es. Y números. Números, Levítico, Deuteronomio, Génesis y Éxodo, que es la Torá. Esa es la Torá. Eso es lo que leen en los rollotes esos gigantes en las películas de judíos. Luego están los libros históricos, que cuentan cómo se formó el reino de Israel, que es que si Josué, Reyes, Crónicas, ese tipo de cosas. Luego están los libros sapienciales, que son cosas que, digámoslo así, son libros que te explican la sabiduría que se va construyendo a través de la fe. Vamos a ver cómo se llaman. Vamos a ver cómo se llaman. Aquí está. Aquí está. El libro de Job, Proverbios, Eclesiastes, el Cantar de los Cantares, cosas así. Luego están los libros proféticos, lo que cuentan profecías y cosas así por el estilo, que serían Isaías, Jeremías, Ezequiel. Bueno, aquí están estos de aquí. Y cosas así. El Cantar de los Cantares, que es poesía erótica y vainas por el estilo. Y luego están los salmos, que no termino de entender bien qué son los salmos, pero esos se cantan en la misa durante la Eucaristía. Entonces eso. Todos estos documentos se juntaron porque consideraron todos que eran inspirados por Dios. ¿Me entiendes? Eso es lo que es. Y hay libros que son obviamente más vigentes que otros del Antiguo Testamento, porque en general, y en lo que yo he podido leer hasta ahora, son una prefiguración imperfecta de Cristo. Todo lo que aparece en el Antiguo Testamento es perfeccionado con la llegada de Cristo. Entonces es básicamente eso. Entonces, claro, Moisés fue con el pueblo prometido desde Egipto. Jesús se escondió en Egipto y volvió para predicar su palabra. No, que el diluvio universal causó muerte y purgó y limpió las almas del mundo de los pecadores. Jesús bautiza en agua y en Espíritu Santo para purificar a las almas y no matarlas. Bueno, técnicamente te mueres en el bautismo y naces con nueva vida. No, que Abraham iba a sacrificar a su hijo, pero Dios se arrepintió en el último momento y sacrificó un cordero en su lugar. Cristo se sacrifica voluntariamente y se entrega a sus captores para morir en el perdón de los pecados. Ese tipo de cosas, ¿me entiendes? El Antiguo Testamento es como el spoiler o el primer borrador de lo que va a ser la obra de Cristo. Algo así más o menos. Así lo entiendo yo. Fueron eliminados por completo. Si te interesa conocer más de ellos, hace clic en este video inmediatamente. Mi nombre es David, te saludo desde Argentina. Que Dios te bendiga. Y bueno, eso. Estuvo interesante el videíto.